Hola, ¿qué tal? Iniciamos con la clase de teoría electromagnética, en esta ocasión con el tema 1, que trata sobre la introducción a las ecuaciones de Maxwell. ¿En qué consisten las ecuaciones de Maxwell? Bueno, básicamente son un conjunto de ecuaciones con las cuales podemos escribir eh, todos los fenómenos eléctricos y magnéticos que se presentan en la naturaleza. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, nosotros conocemos un conjunto de ecuaciones que son las ecuaciones de Newton para describir la dinámica de cualquier cuerpo, ¿no? Y con la dinámica me refiero al movimiento de cualquier sistema. ¿En qué consisten? Bueno, que tenemos una relación que nos dice que la fuerza es igual a la masa por la segunda derivada del vector posición con respecto al tiempo dos veces. Si nosotros conocemos la fuerza que está actuando en el sistema, por ejemplo, puede ser una fuerza de un resorte, una fuerza de gravedad, una fuerza eléctrica, una fuerza magnética, la colocamos de este lado, ¿no? Y entonces nos queda una ecuación diferencial que al resolverla nos da la posición como función del tiempo. Con la posición podemos conocer la velocidad como función del tiempo y la aceleración como función del tiempo. Y con estas tres cantidades, posición, velocidad, aceleración, conocemos toda la dinámica del sistema. Podemos predecir en dónde va a estar el sistema para cualquier tiempo, con qué velocidad y con qué aceleración. En eso consisten las ecuaciones de Newton, y son un sistema con el cual lo importante es que podemos establecer que podemos calcular toda la dinámica de un sistema. En el mismo contexto tenemos las ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell lo que nos van a permitir es calcular dos cantidades importantes, que son el campo eléctrico, que va a depender de la posición y en este caso del tiempo, y el campo magnético, que va a depender también de la posición y del tiempo. Con estos campos, el eléctrico y el magnético, entonces podemos conocer todos los fenómenos eléctricos y magnéticos que hay en la naturaleza. Y eso es lo importante. No importa qué tan complicado sea el sistema, si yo conozco los campos eléctricos y los campos magnéticos, entonces ya sé todo lo necesario de estos campos eléctricos y magnéticos que describen a este sistema. ¿Cómo los calculamos? Bueno, para calcularlos lo que tenemos que hacer es resolver las ecuaciones de Maxwell. Tenemos diferentes versiones de las ecuaciones de Maxwell. Podemos hablar de las ecuaciones de Maxwell en el vacío, que tienen esta estructura. Va a ser la divergencia de E del campo eléctrico, va a ser igual a ρ sobre epsilon sub 0, donde ρ es una densidad de carga, epsilon sub 0 es una constante que depende del sistema de unidades que estemos trabajando. Esta es la divergencia, ¿no? Es una operación vectorial. Tenemos también que la divergencia del campo magnético es igual a 0. Esta es otra ecuación. Tenemos otra que implica al rotacional. El rotacional del campo eléctrico es igual a menos la derivada con respecto al campo magnético del tiempo. Aquí en este caso aparecen relacionadas tanto el campo eléctrico como el campo magnético. Y finalmente tenemos otra relación que nos establece que el rotacional del campo magnético es igual a mu sub 0. Esta es una constante J. El sub 0 se refiere a que estamos en el vacío. J es la densidad de corriente más mu sub 0 epsilon sub 0 de lo que te quede la derivada del campo eléctrico con respecto al tiempo. Y estos son el conjunto de cuatro ecuaciones con las cuales nosotros, al resolverlas, vamos a obtener el campo eléctrico y el campo magnético. Y están construidas en el vacío. ¿Cómo sé que están construidas en el vacío? Bueno, básicamente aquí tenemos una constante epsilon sub 0 y esa hace referencia a que estamos en el vacío. El vacío en realidad es una construcción abstracta. No tenemos ningún sistema que tenga un vacío perfecto. Entonces eso establece que este conjunto de ecuaciones que vamos a utilizar, ¿no?, son para un sistema ideal, ¿no?, que no existe realmente en la naturaleza. Es una abstracción. Vamos a decir que tenemos el vacío y en ese vacío no existe absolutamente nada.
En la naturaleza siempre encontramos algo, siempre existen algún evento, alguna partícula, alguna energía en ese vacío. Entonces este vacío no se puede lograr al 100% y es una abstracción. Luego entonces estas ecuaciones pues en realidad no nos ayudan mucho porque están construidas para una abstracción que es para el vacío, pero bueno, son una primera aproximación al sistema. ¿Podemos mejorar esto? Claro que lo podemos mejorar. No podemos entonces hablar, en vez de que tenemos el vacío, decir que tenemos un material. Y en un material podríamos tener las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Y quedarían de la siguiente forma. Van a ser la divergencia de este D igual a ρ sigue siendo la densidad de carga y este D es un vector nuevo que tiene que ver con la información que hay en el material del campo, en este caso del campo eléctrico. Vamos a tener la divergencia del campo magnético igual a 0. Si notan, esta no se altera, sigue siendo válida tanto en el vacío como para un material. Tenemos también el rotacional del campo eléctrico es igual a menos la divergencia del campo B con respecto al tiempo. Esta nuevamente no se altera, sigue siendo la misma. Si ustedes las comparan, siguen siendo la misma, lo cual es muy bueno porque la estudiamos primero en el vacío. Una vez que la entendemos en el vacío, pasamos a estudiarlas en un material y estas dos no van a cambiar, no van a alterarse. La cuarta sí va a sufrir cambios, va a ser que el rotacional de H, donde este H es un campo vectorial que va a estar relacionado con este campo magnético que está acá, y esto va a ser igual a la J más lo que te quede la derivada del vector de desplazamiento con respecto a el tiempo. Y entonces este sería nuestro conjunto de ecuaciones a utilizar cuando estemos en un material. Como notarán, nos hace falta información porque tenemos el campo B y el campo E, pero ahora aparecieron nuevos campos que es el campo D y el campo H. Y entonces esos están relacionados. ¿Cómo están relacionados? Bueno, una manera de relacionarlos es de la siguiente forma. D va a ser igual a epsilon por el campo eléctrico y B, el campo magnético, va a ser igual a mu por H. Y estas constantes que están aquí son constantes propias de este material. Cada material va a tener asociada una constante epsilon. Noten cómo ya no le puse el sub 0 porque esta ya es propia del material que estemos utilizando, y una mu que tampoco tiene el sub 0 como aparece aquí porque ya es propia del material. La desventaja es que esto que está aquí no es universal. Aquí hay una serie de simplificaciones y aproximaciones que se están utilizando para tratar de describir a la naturaleza. Las relaciones no generales para cualquier material son muy complicadas. Nosotros solo vamos a estudiar esta aproximación, una aproximación lineal. Entonces tenemos ecuaciones de Maxwell para el vacío y ecuaciones de Maxwell para la materia. Estas ecuaciones están escritas en una forma local. ¿Qué quiero decir con esto? En general local lo que hace referencia es que si se fijan aquí hay unos operadores, el operador de divergencia y el operador de rotacional. Estos operadores básicamente son derivadas, ¿no? Se están evaluando, y para evaluar una derivada, eso se tienen que evaluar en un punto. Y entonces en ese sentido, como todo el sistema se está evaluando en un punto, pues se dice que tenemos un sistema local. Entonces tenemos ecuaciones de Maxwell en forma local para el vacío. Estas son las que vamos a estudiar principalmente. Y tenemos ecuaciones de Maxwell de forma local, pero para no un material. Podemos escribirlas ligeramente distintas en vez de tenerlas en forma local, en forma global. ¿Qué quiero decir con eso? No, que ahora en vez de que aparezcan operadores de derivada, las cuales se evalúan en un punto, van a aparecer operadores, ¿no?, de integral. Es decir, vamos a tener estas ecuaciones. Te va a quedar la integral a lo largo de una superficie del campo eléctrico, punto, la superficie sobre la cual estás integrando, igual a la carga sobre epsilon sub 0. ¿Okay? Esta ecuación
¿no? Esta le vamos a poner 1, es equivalente a esta que está acá. Trae la misma información, solo que aquí está en forma no local y aquí está en forma global. Depende de muchos puntos. ¿Por qué depende de muchos puntos? Porque para poderla evaluar necesito hacer la integral, y la integral lo hago sobre una zona, una región que está indicada por esta superficie que aparece aquí. Y entonces en ese sentido es que hablamos de ecuaciones de Maxwell en forma global. Para la ecuación 2 también tendríamos un equivalente que va a ser la integral a lo largo de cerrada, a lo largo de una superficie del campo magnético punto ds, la superficie, y esta que está aquí tiene que ser igual a 0, y esta sería nuestra ecuación 2 equivalente a esta que tenemos acá. Para la ecuación 3 es la misma circunstancia, ¿no? Tenemos nuestra ecuación 3, podemos escribirla en forma global, eso es con integrales, entonces te va a quedar la integral no cerrada, en este caso es a lo largo de un camino, de una trayectoria, un circuito C, y entonces ponemos el campo eléctrico punto una trayectoria de L, y esto tiene que ser igual a menos la derivada con respecto al tiempo de lo que te dé la integral a lo largo de una superficie del campo punto ds. Y otra vez aquí aparecen integrales, y en ese contexto necesitamos información de muchos puntos, y por eso decimos que están en forma global. Esta sería nuestra ecuación 3. Para la ecuación 4, en el vacío, noten que las estoy escribiendo en el vacío, pues tendremos otra vez integrales. Tendremos la integral, ¿no?, del campo magnético punto a lo largo de un dl. Este sería a lo largo de una curva, y esto tiene que ser igual a mu sub 0 de lo que me quede ahora la integral de un vector de densidad de corriente punto a lo largo de una superficie más un mu sub 0 epsilon sub 0 de lo que me quede la derivada con respecto al tiempo de lo que sea la integral de E punto ds. Y esta sería mi ecuación 4. Y entonces ya tendremos 4 ecuaciones, siguen siendo 4 ecuaciones para describir no el vacío. Estamos hablando del vacío totalmente, pero están escritas en forma global. Podemos hacer el mismo ejercicio, ya no lo voy a hacer, y escribir las ecuaciones, ¿no?, serían de este lado, de Maxwell en forma global, pero para la materia, ¿no?, para la materia. Básicamente lo que cambiaría pues es que en vez de que aparecieran operadores de derivada, estos operadores del laplaciano, lo que va a suceder es que van a quedar integrales. Y entonces tenemos ya 4 versiones de las ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell para el vacío de forma local, las ecuaciones de Maxwell para la materia de forma local, las ecuaciones de Maxwell para el vacío de forma global, y las ecuaciones de Maxwell para la materia de forma global. ¿Okay? Podemos todavía complicar un poco más el asunto, porque podemos establecer las ecuaciones en términos de los potenciales. Vamos a tener dos. Vamos a tener el potencial eléctrico, que usualmente le ponemos la letra phi, y el potencial vectorial, que usualmente le ponemos la letra A. Con estas dos cantidades podemos también escribir una relación para las ecuaciones de Maxwell. ¿Cómo quedarían? Bueno, las ecuaciones de Maxwell escritas en términos de los potenciales phi y A quedarían de esta forma. Te quedaría la segunda derivada de phi, o el laplaciano, más lo que te quede la derivada con respecto a el tiempo de lo que te quede la divergencia de A, igual a menos rho sobre epsilon sub 0. ¿Ok? Entonces tenemos la ecuación en términos de los potenciales phi y A, y no me describen también las ecuaciones de Maxwell. Y como tengo aquí el sub 0, este sub 0 hace referencia a que nuevamente estamos en el vacío. Estamos hablando de el vacío. Como tienen operadores de derivadas, entonces estos operadores nos están diciendo que estamos en forma local. Podemos establecer estas en forma global, y podemos establecer estas ecuaciones también, ¿no?, acá para la materia. No lo vamos a hacer
por cuestiones de ahorrarnos, pero a lo largo del curso vamos a no tratar de explicar con más detalle estas ecuaciones. Necesitamos otra, entonces aquí vamos a poner el operador nabla de lo que te quede la divergencia de A menos el laplaciano del campo vectorial A, y esto tiene que ser igual a mu sub 0 por J menos mu sub 0 epsilon sub 0. Al poner el mu sub 0 estamos en el vacío de lo que te quede la derivada con respecto al tiempo de lo que te dé el operador gradiente aplicado a phi más la derivada de A con respecto al tiempo. ¿Okay? Y estas serían las ecuaciones de Maxwell en términos de el potencial escalar y el potencial vectorial. Parece que ganamos, ¿no? Porque en este caso solamente tenemos dos, y de este lado, si las vemos en el vacío en forma local, pues tenemos 4. Y entonces uno preguntaría, bueno, ok, ganamos porque tenemos solamente dos, y en las ecuaciones del campo eléctrico y magnético solo tenemos 4. Pero eso no es del todo cierto, porque en las ecuaciones de Maxwell, aquí en todas partes, si ustedes notan, ¿no? Aquí tenemos operadores de derivada, pero solamente aparece una derivada. Aquí también se está derivando, pero es solamente una, son de primer orden. Nuevamente aquí vean que tenemos derivadas de posición, y entonces esta es una derivada de primer orden, y igualmente acá. Entonces son 4 ecuaciones, pero estas 4 ecuaciones que están aquí, todas ellas son de primer orden. Mientras que en el términos del potencial tenemos 2 ecuaciones, lo cual es bueno, pero vean que aquí aparece el laplaciano. Entonces al aparecer el laplaciano tenemos operadores de derivada de segundo orden. Aquí también hay una derivada y luego eso se vuelve a derivar, entonces aquí aparece 2 derivadas. Nuevamente aquí tenemos el laplaciano, en este caso del vector A, lo cual entonces hace que tengamos aquí una derivada de segundo orden. Y entonces estas dos ecuaciones son un sistema que no tiene derivadas de segundo orden. ¿Qué es más fácil resolver? Un sistema de 4 ecuaciones de primer orden, todas ellas en las derivadas de primer orden, o un sistema de 2 ecuaciones pero de segundo orden. La respuesta no es sencilla y generalmente depende de lo que estés estudiando, del sistema que estés estudiando. En algunos sistemas resultará más fácil utilizar los potenciales, las ecuaciones de Maxwell en forma de los potenciales, y para otros sistemas resultará mucho más práctico utilizar las ecuaciones de Maxwell en forma de los campos eléctricos. En realidad lo que nos interesa como físicos es tener diferentes caminos. Puedo utilizar un camino a través de las ecuaciones de los campos, o puedo utilizar otro, tengo una alternativa, utilizar el camino a través de los potenciales. Y eso es, digamos, lo interesante. Nuevamente, yo las he escrito ahorita en el vacío y de forma local. Podemos nuevamente escribir estas otra vez en 4 versiones, ¿no? Para el material y de forma global. Y entonces te quedarían otras 4 versiones de las ecuaciones de Maxwell en términos de los potenciales. Para cerrar el sistema, lo que necesitaría decirles es que los potenciales phi y A se relacionan con el campo eléctrico y el campo magnético. ¿Cómo? Bueno, está sencillo. El campo magnético no es otra cosa que el rotacional del campo de A, y el campo eléctrico es menos el gradiente de phi menos la derivada del campo con respecto al tiempo. ¿Okay? Y entonces si yo resuelvo estas ecuaciones, ¿qué significa resolver estas ecuaciones? Pues obtener este phi como función de r y del tiempo, ¿no? Noten cómo los elementos de phi dependen de la posición y del tiempo, y a lo resuelvo, estas dos ecuaciones las resuelvo, y esto no depende de la posición y del tiempo. Una vez que tengo estas, vengo y las alimento en estas relaciones,
y obtengo el campo eléctrico y el campo magnético. Y eso es fácil porque si se fijan aquí estoy derivando. Y entonces derivar siempre puedo. Si yo tengo phi y tengo A, entonces siempre puedo calcular el campo magnético porque es calcular una derivada. Y igual acá, vean, aparecen derivadas y aparecen derivadas. Entonces, si yo tengo phi y A, nuevamente siempre puedo calcular el campo eléctrico porque aparecen derivadas. Si aparecieran integrales en estas relaciones, entonces nos quedaría un sistema un poco más complicado porque no siempre yo puedo poner las integrales de manera cerrada. A veces son integrales muy complicadas y se dejan nada más indicadas. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos las ecuaciones de Maxwell. Hay no ecuaciones de Maxwell en términos de los campos, el campo eléctrico y el campo magnético, y hay diferentes versiones de esta, en el vacío de forma local, para la materia de forma local, en el vacío de forma global y para la materia de forma global. ¿Ok? De manera semejante tenemos las ecuaciones de Maxwell en términos de los potenciales. Yo solamente aquí he puesto la versión del vacío y de forma local, pero igual podemos tener las del vacío de forma global y para la materia de forma local y de la materia de forma global, es decir, otras 4 versiones. Esas las vamos a ir estudiando a lo largo del curso. Pero todavía podemos hacer algo más, podemos no simplificar las ecuaciones y ponerlas en una notación distinta, que resulta muy útil cuando queremos hacer generalizaciones, ¿no? Por ejemplo, en teoría de relatividad general. Y esa es la siguiente. Si ponemos no la derivada, ahora voy a poner aquí un mu, un índice de un nuevo elemento, f de mu de nu, y este va a ser un tensor, ¿no? Nuestro tensor de campo electromagnético es igual a mu sub 0. Al usar sub 0, noten que entonces estoy diciendo que tengo, las estoy estudiando en el vacío, de una j de nu. ¿Ok? Esta sería una ecuación. Necesito otra. Vamos a tener la derivada de nu de este elemento nuevo, f de nu, ya me equivoqué, de mu de nu igual a 0. Y entonces estas serían mis ecuaciones de Maxwell, y cuando las escribo así estamos hablando del vacío, estamos aquí mu sub 0 en el vacío, pero las estamos poniendo en forma tensorial. ¿Ok? Donde este mu es un índice que corre 1, 2, 3, 4. Para que esto quede cerrado, necesito explicarles qué es este f mu nu. Ese f mu nu lo podemos construir como una matriz de los elementos del campo eléctrico y el campo magnético. Para poner un ejemplo, vamos a ponerlo aquí 0, vamos a poner aquí menos ex, no, escalado sobre la velocidad de la luz, menos ey escalado sobre la velocidad de la luz, menos z escalado sobre la velocidad de la luz. Si lo pongo así, noten que ya estoy tengo una restricción porque estoy usando ya el sistema de coordenadas cartesianos, x, y y z. Igual este tensor es simétrico, entonces, antisimétrico. Acá te va a quedar e sobre c de signo cambiado. Aquí te va a quedar y sobre c, y acá te va a quedar z sobre c. Vamos a hacer esto un poco más grande. Luego aquí aparece 0 otra vez, y aquí te va a quedar el campo b de z, y aquí te va a quedar menos el campo b de y. De este lado es antisimétrico, entonces aquí te va a quedar menos b de z, y aquí cambia de signo, te queda b de y. Aquí otra vez aparece un 0, y acá va a quedar un bx, y aquí va a quedar un menos bx de signo contrario, es antisimétrico, y luego aquí va a quedar la entrada 0 y se cierra. ¿Ok? Y entonces esto ya nos da los elementos. El F depende de los campos eléctricos y de los campos magnéticos. ¿Okay? Cuando la ponemos así, están en forma tensorial. Esta notación, ¿no?,
no la vamos a estudiar en el curso. Eso es para su segundo curso de teoría electrodinámica, y es donde van a ver con más detalle cómo se construye eso. Pero sigue siendo la misma idea. Esto que está aquí son las ecuaciones de Maxwell, ¿ok? Y entonces, ¿no? ¿Cuál es la idea de esta clase? La idea de esta clase pues era, ¿no?, presentarles las ecuaciones de Maxwell, pero eso es un poco ambiguo, porque cuando hablamos de las ecuaciones de Maxwell tenemos que ser más específicos, dado que las podemos tener en términos de los campos eléctrico y magnético, y las podemos tener para el vacío o las podemos tener para el material. A su vez podemos decir que tenemos las ecuaciones de Maxwell en términos de los potenciales eléctrico, ¿no?, y el potencial vectorial. Igual las podemos tener para el vacío y las podemos tener para, ¿no?, escritas de forma local en términos de derivadas. Y finalmente podemos hablar de que tenemos, ¿no?, las ecuaciones de Maxwell escritas en forma tensorial, ¿no? Esto que está acá, ¿no?, es la misma información que la que está allá arriba, pero, ¿no?, simplificada a través de estos mu y estos nu, que son índices que van a correr, por ejemplo, en X, Y y Z. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo general del curso? El objetivo general es que aprendamos, que nos sintamos cómodos resolviendo este conjunto de ecuaciones. Así como sabemos resolver bueno, yo espero, ¿no?, que sabemos resolver la ecuación de Newton, y de esta encontrar la posición y luego la velocidad y luego la aceleración. La idea es que a lo largo del curso aprendan estrategias para poder manejar estas ecuaciones. Como son 4 ecuaciones, la tarea de resolverlas es bastante complicada o más elaborada, y entonces nos vamos a ir por partes. Vamos a presentar primero la ecuación 1, después la ecuación 2, después la ecuación 3, después la ecuación 4, y después las vamos a juntar y vamos a, ¿no?, casi al final del curso ver alguna solución de este conjunto de 4 ecuaciones diferenciales que, ¿no?, nos darían el campo eléctrico y nos darían el campo magnético. Muy bien, con eso cerramos esta clase. Nos vemos la siguiente.